Bienvenidos a Mi Akasha, tu lugar para hablar sobre espiritualidad y desarrollo personal. Comenzamos. Hola a todos, empezamos con un nuevo capítulo del podcast con un tema que a mí me resulta apasionante como psicogeneáloga. ¿En qué nos influye nuestro árbol genealógico? Y si no conocéis mucho el tema, algunos vais a alucinar realmente. Todos tenemos un árbol genealógico al que pertenecemos. Tenemos nuestras madres, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, lo que sea. Todos pertenecemos a un árbol, incluso si eres adoptado o adoptada, también perteneces a un árbol, o en este caso dos. Entonces, de aquí tenemos que partir de la base que ese árbol genealógico tiene un inconsciente familiar. Es decir, hay una serie de experiencias, una serie de emociones que no han sido resueltas, que están ahí ancladas en generaciones anteriores y que se empiezan a transmitir desde una generación a la otra. Los padres de la psicogenealogía o de la terapia transgeneracional, se puede decir así, fueron Ananselin Schuchenberger y Bert Hellinger. Entonces, ellos dicen que hay una serie, por ejemplo, de lealtades invisibles. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una serie de lealtades a ciertas personas de mi árbol genealógico que voy a repetir en mi vida de forma totalmente automática, de forma totalmente inconsciente, es decir, sin darme cuenta, y voy a tener tendencia a replicar patrones o a replicar actitudes. Os voy a contar una que me pasó a mí, que fue muy loca, pero muchísimo. Y esto me lo hizo ver mi compañero de vida, Miguel, mi marido. Él me dice: ¿qué te pasa que de repente estás almacenando comida? Entonces yo miro y digo: ¿qué dices? ¿Cómo que almacenando comida? Y me dice: sí. ¿Qué pasa? Que hay 8 latas de, por ejemplo, ¿no? De salsa de tomate. Además, yo la salsa de tomate la solía hacer natural. Compraba los tomates, los elegía, me encanta cocinar. Entonces compraba los tomates, los elegía, hacía la salsa, modificaba recetas, bueno, estas cosas, ¿no? Y de repente empecé a comprar latas de tomate. Empecé a comprar papel secante, verduras enlatadas, cuando yo nunca como verduras enlatadas. Entonces él me dijo: ¿qué está pasando? Incluso garbanzos, o sea, alubias, cosas no perecederas. Y entonces él como que no entendía nada porque ya llevaba como varias compras haciendo lo mismo y nuestra despensa estaba repleta en ese momento de esto. Entonces yo me levanto, voy a la cocina y digo: mierda, mierda, o sea, ¿qué carajo ha pasado aquí? Entonces empiezo a mirar en mi transgeneracional, claro, y en mi árbol genealógico hay mucha memoria de hambruna, muchísima. Pues en algún momento, y esto nos pasa a todos, en algún momento de nuestra vida se activa una memoria, esa memoria sube y empiezas a tener un comportamiento extraño. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Yo estaba... de hecho, esto fue posterior al COVID y yo creo que ahí fue como, yo creo que un par de años después del COVID, esto fue el año pasado, si no o un año después del COVID. Entonces ahí se subió memoria de hambruna y era como: Dios mío, si va a venir una guerra, si va a venir un lo que sea, yo tengo que tener la alacena, yo me tengo que preparar. Entonces ahí fue como, wow, cuando lo hice consciente, entonces iba al supermercado y mi intención era volver a coger, entonces paraba y decía: no, 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 un momento, no eres tú la que está hablando, es tu memoria ancestral de hambruna, porque además yo lo tengo tanto por parte de madre como por parte de padre. Y muchas personas que vivimos en países o que nuestro transgeneracional ha sufrido guerras, tenemos estas memorias de hambrunas que puede ser que salgan, puede ser que no. Entonces, esto es como una lealtad. De hecho, sé exactamente a qué persona de mi árbol tenía la lealtad, que era a mi abuelo, porque había una frase que mi abuelo decía continuamente y decía: yo prefiero morirme pronto que morir con hambre.
Lo decía así, porque él en los últimos años de su vida se le diagnosticó hipertensión y diabetes y se negaba total y absolutamente, él sí hacía el tratamiento, pero se negaba total y absolutamente a dejar de comer cosas y nos explicaba todo el hambre que él había pasado en la posguerra, que había sido mucha y que se negaba total y absolutamente a volver a pasar hambre, le daba igual si era por una guerra, por una enfermedad, por lo que fuera, él nunca más iba a volver a pasar hambre. Y su fecha de defunción, o sea, la fecha en la que él murió, es totalmente compatible con mi fecha de nacimiento, entonces eso hizo que yo heredara sus programas. Ay, esto es como un regalo que a veces nos hacen nuestros familiares cuando fallecen en fechas afines a las nuestras. Esto lo estudiamos ya sea en bioneuroemoción o en biodescodificación o en psicogenealogía, ¿no? Cómo calcular esto. Y entonces es como un regalo que nos hacen en los que nosotros de repente nos encontramos con nuestros programas, con los programas que ya traíamos del transgeneracional y el programa también y los programas también de esa persona. Entonces, a partir de ahí yo empecé a tener otro comportamiento, evidentemente, y esto lo pude sanar, ¿no? Lo pude trascender. Luego hay una serie de lealtades también que tienen que ver con, es como con el respeto que tú le tienes a tu árbol genealógico. Hay una cosa muy interesante en el árbol genealógico, bueno, en todos nosotros con nuestro árbol genealógico, y es que nosotros sí o sí tenemos que pertenecer. Si nosotros somos excluidos del árbol genealógico, para nuestro subconsciente significa la muerte. Entonces, sí o sí tú tienes que pertenecer. ¿Cómo se hace para pertenecer en este nivel? Teniendo, por ejemplo, estas lealtades invisibles. Entonces, he visto casos, por ejemplo, me acuerdo de una chica que era increíblemente leal a los programas de su madre y lo hacía todo igual. Era impresionante, incluso ella tenía posibilidad de profesionalmente haber superado a su madre y no lo hizo. Se empezó a boicotear de una forma exageradísima porque tenía que ser leal a su madre. Para su subconsciente, ella no podía ser más que la madre. Entonces lo tenía que hacer igual, lo tenía que hacer igual y no lo podía superar. Y casos como este, en los que no podemos superar a nuestro árbol genealógico, no podemos hacer las cosas ni mejor ni diferente, he visto un montón, pero muchísimos, muchísimos, y es uno de los boicoteos, yo creo que más comunes que existen en nosotros mismos, los autoboicoteos, que tenemos con referencia a nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, alguien leal a su árbol genealógico va a ser alguien que no tiene pareja, sencillamente. Intenta encontrar pareja, pero quiere pareja, pero no consigue una pareja porque es leal a los cuidados de su madre o su padre o quien sea. Esto tiene mucho que ver también con el proyecto sentido de yo fui concebida para cuidar. Entonces tiene que ser leal a su proyecto sentido, tiene que ser leal al mandato por el que fue concebida. Entonces, no podía tener pareja porque si tenía una pareja tenía que hacer vida propia y no podía y tenía que dejar de cuidar. Bueno, así es que hay casos increíblemente interesantes. Luego están los duelos no resueltos. Esto es fatal dentro del árbol genealógico. Esto significa de que hay, por ejemplo, un fallecimiento en el árbol que no ha sido gestionado, que se ha quedado pendiente, ya puede ser porque era un bebé, porque una persona demasiado joven o porque era muy traumático. Entonces, como ese duelo no se ha gestionado, como ese duelo no está resuelto en el árbol, porque además lo llamamos así, ¿no? Que no está resuelto en el árbol, las personas llega a un punto en que influye en cómo tú resuelves el resto de duelos de tu vida, aunque esto sea de, por ejemplo, la hermana pequeña de tu abuelo. Entonces, si tenemos un duelo ahí no resuelto, esto te va directamente, energéticamente, a afectar a ti hasta el punto de que puedes hacer síndromes del yaciente. Por ejemplo, yo tenía síndrome del yaciente.
por un duelo no resuelto de una forma brutal. Bueno, y esto también lo supe bastante mayor, con 30 y pico años, y me afectaba también en comportamientos automáticos. Y muchos síndromes del yaciente tienen que ver con duelos no resueltos. Luego también tenemos el síndrome del aniversario. Esto es increíblemente apasionante. Hago las mismas cosas o tengo las mismas vivencias en la misma edad, por ejemplo, en la que le ocurrió a un determinado familiar. Me acuerdo del caso de una chica que ella se separó con 39 años porque el marido le era infiel. Su madre se separó con 39 años porque a su madre le había sido infiel también. Pues casos así existen muchísimos. Aquí entra evidentemente una lealtad, pero cuando esta lealtad se refiere a las fechas, se refiere a las edades, se llama así, ¿no? Síndrome del aniversario. Perdón, que tengo alergia. Entonces, hay eventos muy significativos y traumáticos que se dan en el árbol genealógico que van a empezar a repetirse en las fechas específicas dentro de la familia. Por ejemplo, puede haber una tendencia a que ocurra una tragedia a una edad determinada. Y entonces tú analizas el árbol y tú dices, vamos a ver, a esta persona falleció un hijo cuando tenía 2 años, pero es que en el mismo árbol, pero es que a esta también, y a esta también, y a esta también. Síndrome del aniversario. Ya sea por la edad o ya sea por la fecha. Por ejemplo, me acuerdo también del caso de otra persona que tuvo un problema cardíaco era súper joven, no me acuerdo si tenía 35, 37 años, algo así. Entonces ella me dijo, esto fue algo casual, no fue en consulta, es una conocida. Entonces ella me dijo, mi madre le pasó igual. Entonces yo ahí dije, digo, vale, vamos a tirar para atrás en tu árbol genealógico. Empezamos así un poco como a jugar, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, bueno, no había ningún problema genético diagnosticado, esto era importante. Y nos dimos cuenta de que era una repetición constante dentro de su árbol genealógico el hecho de que tuvieran o infartos de corazón o tuvieran arritmias o empezaran a tener arritmias, ya fueran benignas o malignas de cualquier tipo, en su árbol genealógico. O sea, siempre había un problema cardíaco. Entonces ella, que tenía mucha información de su árbol genealógico porque su padre le encantaba, de hecho tenía incluso partidas de nacimiento de tatarabuelos, bueno, algo espectacular, empezó a buscar, buscar, buscar y encontramos de que uno de sus antepasados, creo que era como 6 generaciones atrás, ahora no recuerdo bien, 5 o 6 generaciones atrás, que es difícil tener información de 5 o 6 generaciones atrás. A esa edad, a los 30 y pico años, fue apuñalado en el corazón. Entonces es como, wow, es como súper síndrome del aniversario. Luego también tenemos los doblajes, que esto es como lo más básico y lo más sencillo. Bueno, de hecho, si volvemos a lo anterior, al síndrome del aniversario, a Nancy Lynn Suggenberger empezó a desarrollar la psicogenealogía como la entendemos hoy a partir de un síndrome de aniversario de una chica que se había programado para morir a los 35 años del mismo cáncer que tenía su madre, exactamente del mismo. Entonces ella empezó a mirar alrededor y empezó a ver cosas iguales. Y empezó a analizar y a partir de ahí nació la psicogenealogía como la entendemos. Entonces, luego, volvemos a lo anterior, a estas replicaciones, a estas repeticiones, a los doblajes. ¿Qué significa ser doble de un antepasado tuyo? O ser doble de tus padres, o de tus abuelos, o de un tío, de lo que sea. Siempre hacia arriba, no hacia abajo. Si es hacia abajo, le afecta al de abajo, no te afecta a ti. Entonces, ser doble significa de que, ya sea porque te llamas igual, ya sea porque tu fecha de nacimiento es compatible, ya sea incluso por el parecido físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a repetir, o sea, hay una carga de subconsciente, hay una carga de patrones, de repeticiones que van para ti.
directamente vas a tener más afinidad con todas las vivencias que haya tenido esa persona. ¿Esto es una putada? Sí. Si la persona ha tenido una vida increíble, va a ser una bendición. Si la persona ha tenido una vida desastre, es una putada. Total y absolutamente. De hecho, aunque a mí, sí, en mi opinión, aunque la persona haya tenido una vida increíble, prefiero no ser doble de nadie. Pero bueno, esto es inevitable. Porque al final lo que cuenta es que seamos totalmente libres y que nuestra experiencia no esté supeditada a las experiencias de nuestro transgeneracional. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque pues que tú vas a ser más afín a experiencias como eventos, problemas o eventos que le hayan pasado, problemas que haya tenido la persona, patrones de comportamiento, conductas, adicciones, cosas maravillosas también, evidentemente. ¿Lo vas a heredar todo? No. Pero sí que vas a tener mucha más afinidad que con otros que con otros familiares o que con otros miembros de tu transgeneracional. Esto a nivel práctico, ¿cómo se ve? Por ejemplo, imagínate que eres doble de tu padre, ya sea por nombre, por fecha, por parecido físico, y tu padre es alcohólico. Tú heredas ese programa, entonces aquí pueden pasar tres cosas. Una, que seas alcohólico también, estás repitiendo, que seas abstemio, evites total y absolutamente cualquier tipo de relación con el alcohol, o que trabajes, por ejemplo, en una asociación de alcohólicos anónimos y entonces estás reparando a tu padre. Esto, ¿hay libertad en cualquiera de ellas? Realmente no, pero la que se puede considerar, yo creo, esto es opinión personal más positiva, es la reparación siempre. Siempre que reparamos programas, es genial. Aunque cuando estás reparando tampoco eres libre, pero estás reparando, al menos estás reparando. Aquí hay personas, por ejemplo, de hecho el otro día hablaba con otros terapeutas y me dijeron, vale, pero si tú, por ejemplo, eres abstemio, eso está bien, porque no estás probando el alcohol. Sí, pero eso no deja de ser un programa. Aunque tú lo que estás haciendo es intentar evitar. No eres libre, no estás siendo abstemio por voluntad propia, lo eres porque tienes un programa subconsciente. Entonces, al final, el ideal es ser libres y tomar las decisiones que queramos tomar según nuestro yo auténtico, no según un yo apresado por su transgeneracional. Y esto pasa un montón sobre todo porque el tema de las adicciones es muy fuerte. A mí me llama mucho la atención dentro del árbol genealógico porque se repiten de una forma constante. Son programas como muy fuertes, es una energía muy fuerte dentro del árbol y al final muchas de las adicciones se traducen en una falta de amor. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, que si nosotros empezamos a mirar generaciones atrás, la expresión del amor no era como empieza a ser ahora, como mucho más libre. La educación era total y absolutamente diferente. Mucho hemos sido educados con la zapatilla y no con los abrazos. Incluso en momentos, épocas truculentas de método Estivil, por ejemplo, de dejar a los niños llorar, eso ya, bueno, es terrible. La programación que tiene ese niño cuando es adulto, un día hacemos otro podcast sobre esto, sobre qué ocurre en la educación de los nenes y en edades adultas. Entonces, claro, al final es importante ver cómo la falta de amor acaba en adicciones múltiples en el árbol genealógico. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que no existe un adicto en nuestra familia, sea a la adicción que sea, no importa, sea cual sea. Entonces esto es algo como muy interesante realmente a reparar. Luego también es importante, y esto a Nancy Lynn Schugenberger lo decía mucho, es muy importante que nosotros estudiemos nuestro árbol
lo reconstruyamos, es decir, coge una cartulina, yo lo hice así, ¿no? En su día, cogí una cartulina y empecé a construir mi árbol genealógico hasta donde pude llegar. Hay mucha información que, bueno, pues que a veces no tienes. Y empecé a reconstruirlo con cómo habían sido las vidas de todas las personas que pude tener ahí, ¿no? El simple hecho de hacer esto, de empezar a investigar sobre la vida de tu padre, de tu madre, si tienes papá, mamá, papá, o mamá, mamá, papá, papá, lo que sea, de tus abuelos, de tus tíos, de tus primos, de tus bisabuelos, tatarabuelos, hasta todo lo que llegues. No importa si es mucha información o poca información, pero remueve esa información. El hecho de que esto se haga, esto ya libera energía dentro del árbol y se empiezan a ver cambios. Tuve un caso, por ejemplo, tuve una consultante que, bueno, yo le vino vino a una consultoría, pero no de transgeneracional, sino vino por otra cosa. Entonces yo le dije, ojo, creo que deberíamos de abrir tu árbol genealógico y ver qué está ocurriendo aquí en este sentido. Entonces ella era como, uff, me resulta muy pesado. Cuando vio el cuestionario, dijo, no, esto me resulta muy pesado, aquí hay demasiadas preguntas, mucha información, yo no tengo ganas. Yo le dije, mira, yo te lo voy a dar, te doy las preguntas, hazlo al ritmo que quieras, no hagas ni siquiera la consulta luego si no quieres, pero tú empiezas recabando información al ritmo que quieras. Entonces, como 2 meses después, algo así, me escribe y me dice, Ángela, tenemos que hacer la consulta porque empecé a recabar información y a la que empecé a preguntar a mi madre, el padre, creo recordar que estaba fallecido, o ahora no me acuerdo bien, pero el padre no estaba, creo que era por fallecimiento. Entonces me dijo, a la que mi madre ha empezado a contarme cosas y cosas y cosas y cosas, fue como que la madre empezó a desembuchar información de una forma impresionante, han empezado a cambiar cosas en mi familia. Y sí, esa es la magia del transgeneracional. Cuando nosotros destapamos secretos, cuando nosotros devolvemos excluidos al árbol, cuando nosotros generamos que un miembro de nuestro transgeneracional sea perdonado, por ejemplo, por todo el clan. Esto se puede hacer, no es nada de espiritismo, ni de mediumnidad, ni nada de esto, o sea, es un ejercicio. Es impresionante cómo cambia la energía familiar, cómo empiezan a moverse las cosas como si fuera un dominó y cómo empieza a cambiar también tus actitudes ante ciertas situaciones también sin que te des cuenta. Esto es tal cual. Yo siempre diré que yo, el momento en el que empecé a estudiar psicogenealogía, entré siendo una persona, salí de ahí siendo otra persona totalmente diferente porque yo he hecho varias formaciones en lo que tiene que ver con transgeneracional. Y siempre recordaré la primera porque fue la más impactante, porque yo ahí tuve que empezar a remover todo mi árbol, empezar a pedir información, empezar tal, y me cambió la vida, literal, pero de una forma total, absolutamente literal. ¿Tienes que estudiar para esto? No, simplemente puedes ir con un terapeuta en transgeneracional, ya sea bioneuroemoción, biodescodificación o un psicogeneólogo, em, y empezar a remover tu árbol. Pero ojo, no removemos el árbol por removerlo. Es decir, yo no puedo sanar el árbol desde el árbol para abajo. Yo tengo que cogerme a mí, lo que presento yo, y empezar a buscar eso en el árbol. Y ahí sí que verás, por ejemplo, que hay excluidos, obviamente tenga que ver contigo o no tenga que ver contigo, al excluido hay que devolverlo, pero si sale es porque algo tiene que ver contigo. Pero bueno, entonces es porque hay personas que dicen, venga, voy a sanar mi transgeneracional, venga, vamos a hacer mi árbol. No, 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 no. Tú tráeme la temática que quieres trabajar en ti y a partir de ti vamos a empezar a ir hacia arriba. Esto es algo total y absolutamente indispensable. Yo me acuerdo que la primera vez que hice transgeneracional fue con 27 años.
Ay, no me acuerdo. Pues sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Fue porque quería saber el motivo de mi enfermedad genética. En ese momento no sabía que era genética, o sea, quería saber el motivo de mi enfermedad. En ese momento yo tenía un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple, entonces, claro, no es genético. Entonces yo quería saber qué pasaba, por qué. Entonces, aparte de la medicina alopática, la medicina común, pues fui a una terapeuta, me acuerdo en bioneuroemoción, la compañera, creo que se llamaba Rousset, de Enrique Corbera, aquí en Barcelona. Entonces hicimos 2, 3 sesiones, ahora no recuerdo bien, y bueno, y ahí fue la primera vez que empecé a tocar mi árbol genealógico y yo recuerdo salir de esa consulta como con una losa menos, con un peso menos. Porque además del estudio del árbol genealógico, bueno, ella me dio pues su parecer sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de salud conmigo y con mi árbol. Y a más, pues hicimos unos ejercicios de liberación y demás, y wow, funcionaron de una forma increíble, porque además me acuerdo que llevaba días en brote, muy cansada, y salí de allí como, oye, aquí realmente algo se ha movido y se siguieron moviendo cosas después. Pero yo lo dejé ahí y no volví a tocar nada de transgeneracional hasta que empecé a estudiar psicogenealogía. ¿En qué se diferencian bioneuroemoción, biodescodificación y psicogenealogía? A ver, realmente hay cosas que son distintas, hay cosas que son muy iguales. ¿Por qué prefiero yo la psicogenealogía? Porque tengo la impresión, tal vez me equivoco, esto perdonadme por favor, biodescodificadores y los de bioneuroemoción, pero en mi caso, por ejemplo, yo no me he especializado en psicogenealogía, en patologías, que puedes hacerlo, sino en emociones, en una parte más de desarrollo personal, más que algo físico. Entonces a mí yo cuando siempre que he estado buscando pues temarios para decidir por dónde ir y demás, me daba la impresión de que tanto la bioneuroemoción y la biodescodificación se podían centrar mucho en patologías físicas o en problemas físicos y yo quería ir total y absolutamente hacia lo emocional. Pero si me equivoco, me perdonáis, por favor, y me lo ponéis en comentarios. Que desde hecho yo sé que desde la bioneuroemoción también se tocan las emociones, sé también, no lo sé en biodescodificación, no lo conozco tanto, pero en psicogenealogía se tocan muchísimo las vivencias, emociones y demás. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y cualquier duda me lo ponéis en comentarios. ¡Mua! ¡Chao!